chica roguea a un millonario de entre la basura, pero su forma de comportarse demuestra qué clase de persona es. Los milagros rara vez llegan al vertedero de la ciudad. Pero fue allí donde comenzó la historia, que más tarde se consideraría una de las investigaciones más extrañas y sonadas del año. De no ser por la casualidad, el multimillonario Antonio Ward habría muerto en la basura. Y la chica que vio por primera vez con los ojos nublados, una mujer sin hogar llamada Jane, se convirtió no solo en su salvadora, sino en alguien mucho más. Esta es una historia sobre la confianza, la traición y cómo dos mundos, la calle y la alta sociedad, colisionaron en un momento que lo cambió todo. El olor en el vertedero era especialmente fuerte por las mañanas. Jane ya no lo sentía, como muchas otras cosas. Cuando vives en la calle durante más de un año, tu nariz, tus gustos y tus ideas sobre lo que es normal se borran. Ella caminaba entre montones de basura cubiertos de vapor gris, calzando zapatillas de hombre viejas que le quedaban un número grande. Los Ángeles despertó, pero su mañana no llegó hasta aquí. Las bolsas de plástico crujieron bajo las botas y las botellas vacías rodaron por los escalones. En algún lugar una gaviota estaba gritando. Jen se movía metódicamente, buscaba en la parte trasera del lugar donde los grandes supermercados tiraban sus productos desechados. A veces había conservas con abolladuras o equipos medio rotos que se podían cambiar por comida. Ella vino temprano hoy. El frío se coló bajo la chaqueta que le habían regalado por Navidad una organización benéfica de la iglesia. Se envolvió en una bufanda, dejando solo sus ojos expuestos. Estaba a punto de regresar cuando noté algo extraño. Había una mano humana sobresaliendo detrás del contenedor con muebles rotos. Al principio se quedó congelada. La mano estaba sucia, inmóvil, pero tenía una forma inquietantemente familiar. Jane miró a su alrededor, no había ni un alma. Lentamente, muy lentamente, ella se fue acercando. Él yacía de lado, mirando hacia el suelo. Hombre. Vestido con un traje caro pero sucio. En la muñeca hay un reloj de plata. La piel de la cara es pálida, los labios están ligeramente azules. Tiene sangre en la cabeza, como si alguien le hubiera golpeado con algo pesado. Respiraba de forma intermitente y débil. Oye, susurró ella, tocándole el hombro. ¿Estás vivo? Ninguna reacción. Pero hay respiración. Jen actuó rápidamente. Todo en ella gritaba, no interfieras, no es asunto tuyo. Pero ella ya lo había cubierto con su chaqueta y estaba buscando por donde podía arrastrarlo. No sobrevivirá en la calle, se congelará o lo matarán. Jen tenía una sola opción, una vieja camioneta en las afueras donde a veces dormía. Arrastrar a un hombre adulto, incluso en estado semiconsciente, resultó no ser tan fácil. Ella lo arrastró, deteniéndose cada 10 metros, empapada en sudor y sintiendo que le dolía la espalda. Pensé en dejarlo varias veces. Pero entonces ella lo miró a la cara y lo arrastró más lejos. Casi 40 minutos después se encontró dentro de la camioneta. Entre los contenedores se encontraba un viejo Ford con puertas oxidadas, estaba húmedo, pero al menos algo protegido. Jen acostó al hombre en el colchón, lo cubrió con una segunda manta y sacó una botella de agua. Permaneció inconsciente. Tiene un chichón de tamaño considerable y abrasiones en la cabeza. Se secó la cara con un paño húmedo, comprobó su pulso y su respiración uno por uno, todo estaba allí, pero débilmente. Ella no sabía quién era él. La parte ladrona de mi mente sugirió, mira en tus bolsillos. Había una billetera casi vacía, solo tarjetas de crédito, tarjetas de presentación y una licencia de conducir. Ella sostuvo el documento a contraluz. Antonio Blanco. El nombre me sonaba familiar. Demasiado familiar. Y entonces Jen recordó. Hace unos días vi este nombre en las revistas que había en el kiosco, la desaparición de Antonio Guite. El magnate de los medios desapareció en extrañas circunstancias. Sus dedos temblaban. Ella cerró su billetera y miró fijamente el rostro del hombre. Realmente era él. Millonario, dueño de un imperio informativo.
Y ahora él estaba acostado en su camioneta. Golpeado, apenas con vida. Podría haberse llamado a la policía. Encogerse de hombros, hacerse a un lado, convertirse en el que lo encontró. Pero algo la detuvo. La intuición, la calle, sentía que todo aquello estaba sucio. Y si llegó aquí significa que a alguien le convenía que ya no existiera. Personas como él no terminan simplemente en vertederos. Jane no durmió en toda la noche. Solo por la mañana empezó a recobrar el sentido. Al principio gimió. Entonces preguntó en voz baja. ¿Dónde estoy? En un lugar seguro, respondió brevemente. ¿Alguien quería matarte? Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Sus ojos, oscuros y nublados, intentaron centrarse en ella. Jane lo vio tratando de recordar. No, no lo sé, susurró. Lo último que recuerdo fue la cena. Esteban, luego oscuridad. ¿Quién es Steven? Él se quedó en silencio otra vez. Luego añadió en voz baja. Un amigo, era. Jane asintió. Ella no necesitaba más. Ahora sabía con certeza que todo esto no era un accidente. Ella encontró al hombre que alguien quería matar en un lugar donde nadie sobrevive. Y ahora tenía que decidir, dejarlo o involucrarse en un juego en el que ni siquiera tenía fichas. Al tercer día Antonio ya podía sentarse. No comió casi nada, bebió poco a poco, mantuvo la cabeza fría y miró a Jane con gratitud, pero con cautela. Estaba en una camioneta extraña y sucia, con ropa que empezaba a oler a basura, sin teléfono y con agujeros en la memoria. ¿Tienes un nombre?, preguntó cuando ella le volvió a dar agua. Jane. ¿Solo Jane? Aquí no se necesitan apellidos. Él asintió. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo en voz baja. Mi nombre es Antonio Guite. Ella resopló. Sí, lo sé. Estuviste a mi lado durante casi 2 días. Podría haber quitado tanto el reloj como las tarjetas. Pero ella no se lo quitó. Él asintió nuevamente, como si fuera una sorpresa. Tenía dificultad para respirar, los movimientos eran dificultosos y todo su rostro delataba una lucha interna, ya sea con el dolor o con el hecho de que estaba empezando a comprender la situación en la que se encontraba. ¿Tienes enemigos?, preguntó directamente. Todo hombre rico tiene enemigos, murmuró. Pero, a la gente así ya la conoces de vista. ¿Y este Esteban? ¿Quién es él? Pareja. Fue mi amigo desde la universidad. Construimos un negocio juntos. Él pensó que estabas muerto. Su discurso en la televisión, dudó, fue muy convincente. Es como si no hubieras desaparecido, sino que hubieras muerto. Antonio frunció el ceño. Me puse tenso. Durante unos segundos no dijo nada. Luego preguntó. ¿Estás seguro? No soy tonto. Tienes una conmoción cerebral, una marca por haber sido golpeado por algo pesado. Estabas tirado en el basurero como una bolsa de basura. Y alguien realmente quería que no te encontraran. Especialmente vivo. Cerró los ojos. Apretó los dientes. Algo cambió en él, su mirada se volvió más dura, su voz más tranquila y uniforme. No lo recuerdo todo, pero sí una cosa, la cena. En casa de Esteban. Vino. Y de repente, oscuridad. Y eso es todo. Sin coche, no hay carretera. Me desperté en este, miró a su alrededor, lugar. Puedo intentar averiguar qué está pasando. La ciudad habla de tu muerte, pero de alguna manera tu nombre desaparece de las noticias demasiado rápido. No te están buscando. Esto no es normal. Antonio se giró lentamente hacia ella. Si tienes razón, y si quería deshacerse de mí, entonces no debería mostrarme en público hasta saberlo todo. Necesito a alguien en quien pueda confiar. En este momento solo estás tú. Ella se rió brevemente y nerviosamente. ¿Confías en una chica sin hogar que duerme en una furgoneta?
Precisamente porque no me quitaste nada. Y porque no estás en este juego. No eres de su mundo. Extendió su mano. Sus manos temblaban. Ayúdame, Jane. No pido por siempre. Solo, ayúdame a vivir hasta mañana. Ella miró su palma, las abrasiones, la delgada franja de sangre seca debajo de su uña. Y con inesperada calma lo sacudió. De acuerdo. Pero si mientes, seré el primero en delatarte. Por la tarde trajo ropa, una sudadera y unos pantalones de hombre de una tienda de segunda mano. Encontré un botiquín de primeros auxilios. Vendas y analgésicos. Una tarjeta SIM vieja que activé a nombre de una persona al azar y un teléfono barato de botones. Solo hablarás con una persona, tu abogado. Solo voz, sin conexión de video. Y ninguna ubicación. Él no discutió. Jane llamó desde otro teléfono, un teléfono fijo a una cuadra del vertedero. Dijo, el cliente está vivo. Necesitamos reunirnos, pero anónimamente. Sin seguridad. Es una cuestión de vida o muerte. El abogado, un hombre llamado Alan Morris, permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo: vendré. Se conocieron en el edificio de un antiguo taller de reparación de automóviles, en territorio neutral. Alan, un hombre bajo y pulcro de unos 50 años, reconoció a Antonio inmediatamente, pero mantuvo su rostro inexpresivo. Se te da por muerto, Tony, dijo. Todos están seguros de que moriste en un robo. Las cámaras de seguridad de su casa han desaparecido y la evidencia apunta a un asalto. Stephen organizó el funeral, ataúd cerrado. Y firmó documentos para ejercer temporalmente las funciones de director general. ¿Sin cuerpo?, preguntó Antonio. El cuerpo fue encontrado. En el río. Quemado, con tu reloj. El ADN no coincide, pero los documentos han sido limpiados. Todo se ve limpio. Jane se quedó cerca, escuchando en silencio. Ella se estremeció. ¿Entonces él incriminó el cuerpo? Eso parece. Pero si apareces, todo se derrumbará. Solo necesitas demostrar que querían deshacerse de ti. Bueno, empecemos por el motivo, dijo Antonio en voz baja. ¿Qué habría tenido entre manos? Hace poco ibas a vender algunas de tus acciones. Dijo que estaba cansado. Si desaparecieras, él se convertiría en el legítimo propietario. El dinero es un clásico. Pero no es solo codicia, intervino Jane. Te limpió casi a la perfección. Es más bien una venganza. Alan la miró con interés. ¿Quién eres? El que lo sacó de la basura, respondió con calma. Y parece que ahora estoy hasta el cuello de esto. Antonio miró a Alan y dijo: volveré. Pero primero, lo averiguaremos todo. ¿Quién, por qué y para qué? Y si Steven está realmente involucrado, él pagará. Alan asintió. Al salir, le entregó a Jen una nota con un código y una dirección, una vivienda temporal, una casa segura en la parte norte de la ciudad. Solo ustedes dos. No se lo digas a nadie, es seguro mudarse aquí. Y luego comenzamos la casa. Cuando se encontraron en un nuevo apartamento, limpio, con ventanas que daban al callejón y la entrada cerrada, Jen de repente se dio cuenta de que no había ayudado solo a los demás. Ella cruzó la línea. Y no habrá vuelta atrás. Antonio, sentado en el sofá, dijo en voz baja: no sé quién eres, Jen, ni qué te pasó antes de esto. Pero ahora eres mi única oportunidad. Ella lo miró y respondió: y tú, tal vez, seas mía. El apartamento en el que ahora vivían no se parecía ni a la furgoneta ni a las mansiones a las que Antonio estaba acostumbrado. Pequeño, con un mínimo de muebles, pero tranquilo y limpio. Aquí olía a detergente para lavar ropa, no a humedad. Jen todavía no se sentía en casa, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía que dormir con las botas puestas. Antonio se estaba recuperando.
Él era persistente, por la mañana daba pequeños paseos por la habitación, leyendo materiales que Alan traía personalmente en carpetas de papel. Ni una sola computadora, ni ningún aparato electrónico. Pensaron en todo. Pero Jen sintió una picazón en el pecho, algo andaba mal. ¿Por qué no te mató simplemente?, preguntó una noche. Antonio estaba sentado en el suelo, apoyando la espalda contra el sofá, con una taza de café instantáneo barato en la mano. Quizás quería simular un accidente. O tenía miedo de que encontraran el cuerpo. Habría sido más fácil sustituirlo por otra cosa y quemarlo. Pero lo más importante es que estaba seguro de que desaparecería. Y mientras estés muerto, él lo controla todo. Antonio asintió. La empresa, los activos, los documentos firmados, lo tiene todo. Pero había un problema, la junta directiva debía reunirse en 2 semanas. Sin mi confirmación personal, algunas transacciones serán bloqueadas. O bien necesita convencer a todos de que definitivamente estoy muerto. O terminar lo que empezó. Jane miró por la ventana. Entonces comenzará a buscar. Si aún no has empezado. 2 días después, Alan trajo impresiones, recortes de prensa, informes internos de la empresa, testimonios de empleados. Parecía tenso. Steven tiene una nueva iniciativa, dijo sin ocultar su irritación. Anunció que pronto presentaría una nueva estrategia para la corporación, supuestamente acordada con usted antes de su desaparición. Es mentira, pero tiene buena pinta. Está un paso por delante de los demás, señaló Jane. Mientras todos piensan que estás muerto, él está consolidando su control. Ahora presta atención, continuó Alan y colocó 3 fotos sobre la mesa. Jane en todos ellos. Primero, en el kiosco. Luego, cerca del teléfono público. Tercero, cerca de la camioneta en el vertedero. Alguien empezó a hurgar, dijo en voz baja. Estas fotos fueron tomadas en secreto. Alguien estaba rastreando la ubicación donde te encontraron. Antonio apretó el puño. Él me está buscando. O ella. O tal vez ambos. Al día siguiente alguien llamó a la puerta del apartamento. 2 veces, corto y agudo. Antonio se quedó congelado. Jen levantó la mano para no abrirla. Alan siempre llama 3 veces, susurró. Se escondieron. Unos 10 minutos después, Jen miró por la ventana. Había un coche negro con vidrios polarizados estacionado cerca de la casa de enfrente. Un segundo después ella se fue. Se movían de noche. Alan pasó la nueva dirección a través de un vagabundo en el parque, sin confiar los canales de comunicación a nadie. En la nueva ubicación, la habitación encima del taller de reparación de automóviles, Jen vio por primera vez cómo la armadura de Antonio se agrietaba. Se sentó con el rostro cubierto por las manos y susurró. Estaba seguro de que sabía quién era mi amigo. Ella se sentó a su lado. A veces es más fácil sobrevivir en la calle. Porque aquí puedes ver inmediatamente quién es quién. No esperas lo bueno de la gente. Y esperaste. Él asintió en silencio. ¿Steven siempre ha estado celoso?, preguntó ella. Sí. Pero pensé que lo superaría. Los dos caminamos hacia allí, a ritmos diferentes, pero juntos. Le ayudé, compartí. Y él, salvó. ¿Qué perdió cuando estaba cerca? Antonio la miró con comprensión. Todo lo que no pude lograr por mí mismo. Al 5.º día lanzaron un contraataque. Alan organizó una reunión con el exdirector de TI de la empresa, quien había sido despedido por iniciativa de Steven hacía un año. La reunión tuvo lugar en el sótano de una cafetería en las afueras de Santa Mónica. El hombre, llamado Tom, era cauteloso pero conversador. Steven limpió archivos, eliminó correspondencia interna antigua y limpió chats internos. Sospeché que se estaba preparando para algo, dijo. Había un archivo que realmente quería eliminar. Lo copié antes de irme. No estoy seguro de que haya algo criminal ahí,
pero claramente lo estás buscando. Tom entregó la unidad flash personalmente. Lo vieron en una vieja computadora portátil con el Wi-Fi apagado. Entre las muchas correspondencias de trabajo, encontramos varias cadenas extrañas. De Steven-Harris para desconocido @securemail. Asunto, fecha X. Texto, solo después de la confirmación. Todo debe parecer un accidente. Dejar el mínimo rastro posible. Jane miró a Antonio en silencio. ¿Será esto suficiente? Todavía no, respondió. Pero eso es una grieta en su fachada. Si hay una sola confirmación más, no podrá salirse con la suya. Al sexto día intentaron contactarlos directamente. Alguien estaba llamando al número de teléfono dejado solo para contactar con Alan. Una llamada, ninguna voz. Luego el segundo, 10 minutos después. En el tercero, un mensaje. Estás muerto. Muere como es debido. Jane borró el mensaje primero. Eso significa que ya sabe que estás vivo. Y ahora somos dos en la lista. Antonio miró la pantalla del teléfono. Solo queda un paso más, aparecer en público. Pero no como víctima. Y como un puñetazo en la cara. Justo delante de la cámara. Ella lo miró con atención. ¿Tienes un plan? Casi. Pero necesitamos que alguien haga ruido. Reportero. Independiente. Duro. Yo conozco uno. Si nos cree, Steven está acabado. El nombre del periodista era Jason Curtis. En el pasado, fue un investigador solitario que fue despedido de una importante empresa de televisión después de un conflicto con la gerencia. Desde entonces, tiene su propio canal de YouTube y blog, que ha tenido una audiencia bastante grande. Fue respetado por su franqueza y su deslealtad ante los juegos con el poder y el dinero. Antonio le escribió una carta a mano. Sin teléfono, sin rastros electrónicos. Jen lo entregó a través de un mensajero de confianza. La carta contiene solo unas pocas palabras. Estoy vivo. Tengo pruebas. Esto no es una trampa. Organiza una reunión. T. La respuesta llegó al día siguiente. El punto de encuentro es en un hangar en el territorio del antiguo aeropuerto de Hawthorne. Todo parecía una película. Pero todo fue real. Curtis llegó vistiendo una chaqueta negra, con una cámara GoPro en el bolsillo y una grabadora de voz en la mano. Al ver a Antonio solo levantó una ceja. Bueno, eso es jodidamente increíble. Dicen que te enterraron. Casi, respondió Antonio. Quiero que digas la verdad. Pero no ahora. Primero hay que entender que esto no es una actuación. Antonio entregó una memoria USB, fotografías de CCTV tomadas antes y después de la desaparición y grabaciones de la correspondencia de Steven. Curtis hojeó las páginas en silencio. Jane observó. Él no hizo preguntas estúpidas, simplemente absorbió la información. Si esto sale al aire, dijo Jason finalmente, inicias una guerra. No se rendirá. Intentará eliminarte de nuevo. Y quizás a todos los que estén cerca. Ya lo intentó, dijo Jen en voz baja. Curtis la miró, sosteniendo su mirada. ¿Quién eres? El que lo encontró en el basurero. Él asintió como si todo estuviera claro. Bien. Entonces escucha atentamente. Publicaré todo. Pero es necesario presentarse. En video. No como fugitivo, sino como acusador. Sin esto, es solo otra fuga. Antonio miró al suelo y luego miró hacia arriba. Estoy listo. La grabación se preparó por la tarde. La ubicación es el mismo hangar. Las cámaras son sencillas y tienen fuente de alimentación independiente. El fondo es de hormigón gris y semioscuridad. El discurso de Antonio fue breve. Me llamo Antonio Witte. Creen que estoy muerto. Pero estoy vivo.
Lo que pasó fue un intento de eliminación. Sé quién está detrás de esto. Y tengo pruebas. Este video no es una sensación. Es una advertencia, la verdad está por venir. Regresaré. Y les contaré todo por mi nombre. 2 horas después de la publicación, hubo una explosión en Internet. El video recopiló cientos de miles de visitas. Los medios de comunicación empezaron a hacerse eco del asunto. CNN, CBS e incluso Fox News hicieron la misma pregunta: ¿Antonio Ward está vivo? Y si está vivo, ¿quién estaba acostado en el ataúd? Stephen reaccionó instantáneamente. Al día siguiente dio una entrevista. Espero que esto sea verdad. Si Antonio está vivo, soy la primera que me alegro. Pero hasta que no haya una confirmación oficial, no podemos arriesgar la seguridad de la empresa basándonos en datos no verificados. Hablaba como un político. Él sonrió y mantuvo la calma. Pero Antonio lo conocía demasiado bien, por el movimiento nervioso de su mano, por la forma en que jugueteaba con su puño. Steven tenía miedo. Por la noche alguien llamó a la puerta del apartamento. Jane se despertó primero. Esta vez, sin golpes ni timbres. Solo el sonido de una llave rechinando en una cerradura. Alguien intentó abrir la puerta. Atrás. Susurró ella. Tenemos a alguien. Saltaron por las escaleras traseras. Caminaron alrededor del edificio y se escondieron en un garaje cercano. 30 segundos después, una figura con una chaqueta negra apareció frente a la puerta principal. No la policía. No es un mensajero. Profesionales, exhaló Antonio. Jane sacó su teléfono. Tomé un par de fotografías a través de una grieta en las contraventanas. Luego se lo envió a Alana. Volvió a llamar 5 minutos después. Este es un exguardia de seguridad de su empresa. Steven lo utilizó como contratista independiente. Tenías razón, Jane. Ahora la casa es oficial. Jane ya no era solo una salvadora. Se convirtió en testigo, en socia. En parte del equipo. Cada día algo cambiaba dentro de ella. Ella ya no estaba simplemente sobreviviendo. Ella actuó. Ella tenía un plan, un objetivo, un rol. Antonio también cambió. Su anterior frialdad dio paso a una ansiosa atención a los detalles. Él escuchaba cada vez más a Jane y le pedía consejo cada vez con más frecuencia. Y a veces simplemente la miraba. Por mucho tiempo. Sin palabras. Al 10º día después del video todo explotó por completo. Alan, a través de un viejo conocido del círculo de Steven, tuvo acceso a un elemento importante, un duplicado del contrato de transferencia de acciones, firmado después de la fecha de la muerte de Antonio. El documento era una falsificación. Y la firma también. Este es el final, dijo Antonio mirando la impresión. No se saldrá con la suya. No te alegres demasiado pronto, dijo Jane. El final es cuando eres reconocido oficialmente. ¿Y cuándo tendrá que rendir cuentas ante la ley? Entonces falta una última cosa. Transmisión en vivo. Yo y él. Cara a cara. Los Ángeles estaba gris ese día. El cielo está plano, como si la ciudad estuviera congelada en anticipación. Periodistas reunidos en las oficinas de la corporación Moat Media Group. Por primera vez en semanas, se ha anunciado oficialmente que un Antonio Witte vivo se dirigirá a la junta directiva y a la prensa. Antonio estaba tranquilo. Con un traje presentado por un abogado, con documentos bajo el brazo y la cara de un hombre que ya no tiene nada que perder. A su lado está Jane. Vestido con sencillez, espalda recta y mirada atenta. Ella no se escondió. Y ella no huyó. ¿Estás listo?, preguntó ella. Él la miró y asintió. Solo gracias a ti. Dentro hay una sala de conferencias, paredes de cristal, micrófonos, cámaras. Steven está en las gradas. Él empezó primero.
Habló hermosamente, estaba contento de que su amigo hubiera regresado, de que todo fuera un error y de que siempre había esperado que Antonio fuera encontrado con vida. Antonio permaneció en silencio por el momento. Luego se puso de pie. Steven, comenzó, mirándolo directamente a los ojos. Dijiste que esperabas que estuviera vivo. Entonces explica cómo firmaste los documentos sabiendo que yo estaba muerto. O, en tus palabras, posiblemente muerto. Stephen se puso pálido. Eso es mentira. Desapareciste. No lo sabíamos. Bueno, ellos lo sabían. Antonio puso la memoria USB y las impresiones sobre la mesa. Aquí está vuestra correspondencia. Aquí hay un contrato falso. Aquí hay un testigo que confirmó la falsificación de la firma. Estaba vivo y tú lo sabías. Porque fuiste tú quien me limpió. La sala se congeló. Alguien apagó el micrófono de Steven. Jane miró a la cara a quien había enviado a los hombres de negro hacía una semana. Y ahora estaba temblando. No te dejaré, empezó, pero se le quebró la voz. Ya has hecho bastante, dijo Antonio. Esa misma noche se inició una investigación oficial. Stephen fue arrestado 2 horas después. Intento de simulación de muerte, falsificación de documentos, intento de asesinato. Sus abogados intentaron ganar tiempo, pero los medios ya estaban publicando titulares. Sensación, un multimillonario sobrevivió a un intento de asesinato. Fue salvado por una mujer sin hogar. Una semana después, en su primera gran entrevista, Antonio dijo una frase sencilla. No sobreviví porque fuera rico. Sobreviví porque un hombre de la calle, decidió que la vida de otra persona aún valía algo. Esa persona era Jane. Cuando todo terminó, ella no sabía a dónde ir. La camioneta donde todo empezó se quemó hace mucho tiempo, ya sea por accidente o no. Ella no tenía parientes ni amigos. Solo memoria. Antonio la encontró él mismo. En el parque. Ella estaba sentada en un banco, con una mochila, como antes. ¿Y ahora qué? Preguntó ella. Él se sentó a su lado. Le entregó un trozo de papel. Esta es la clave. Desde el apartamento. Ella es tuya ahora. La dirección es el norte de Westchester. Sin peligro. Hay una cocina, una ducha y una silla vieja. Creo que te gustará. ¿Para qué? Por lo que hiciste. No pregunté. Precisamente por eso te lo mereces. Han pasado 2 meses. El apartamento estaba tranquilo. Las ventanas daban al patio, donde los gorriones cantaban por las mañanas. Hay una cafetera vieja en la cocina. En el armario hay libros cuyas portadas antes solo había visto. Solo hay una fotografía en la pared, Jane y Antonio de pie junto a un hangar abandonado. Él sostiene una carpeta. Ella es una taza de café. Y ambos están sonriendo. Él venía a veces. No a menudo. Sin seguridad. Con una pizza normal y las palabras, cenamos como un sin techo. No hablaron del futuro. Solo sobre lo que pasó. Sobre las calles. Sobre la traición. Sobre lo fácil que es perderse y lo difícil que es encontrarse. Pero no había amargura en sus conversaciones. Solo había verdad. Y silencio. Precisamente el que antes faltaba tanto en las mansiones como en las furgonetas. Y un día Jane pensó. Quizás este sea tu hogar. No un lugar, sino un momento. Cuando sabes que ya no estás solo.